Amigas y amigos, les saluda Francisco Darmendray, periodista de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño de la Universidad del Biobío. Es un honor para mí presentar la siguiente entrevista al destacado arquitecto don Ernesto Vilches Zapata. ¿Cómo está, don Ernesto? Muy bien, gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación a esta entrevista. Don Ernesto Vilches Zapata se desempeñó por muchos años como académico de la Escuela de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño de nuestra Casa de Estudios, contribuyendo también a la arquitectura penquista y nacional. Es para mí un honor también presentar a quien va a efectuar la entrevista, a don Ernesto, que es el académico de nuestra facultad, arquitecto doctor Gonzalo Cerda Brinton. ¿Cómo está, profesor Gonzalo? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Francisco. ¿Qué tal? Muchas gracias por aceptar la invitación para efectuar esta entrevista, estimado profesor. Profesor Gracias. Gonzalo Cerda efectuará una entrevista a don Ernesto con el fin de conocer su trayectoria y contribución a la arquitectura. Así que a continuación dejo la entrevista a nuestro académico. Por favor. Bueno, muchas gracias, Francisco. Bueno, como te comentaba recién, una alegría para nosotros entrevistarte, Ernesto. Tú has sido profesor de la escuela por muchos años, un arquitecto de gran trayectoria en la ciudad de Concepción, de manera que para nosotros es una alegría poder estar contigo esta mañana. Mira, eh, yo pensaba preguntarte algunas cosas generales primero, para después concentrarnos en algunas de las obras que tú has desarrollado y tu trayectoria como docente acá en la Universidad del Biobío. En primer término, te quisiera, bueno, preguntar qué año te titulaste tú, dónde te formaste, ¿verdad? Y qué año llegaste a Concepción. ¿Y qué año te titulaste? Eh, Me titulé yo eh, en el año 1968. Muy bien, A principios de año estudié en la Universidad Católica de Chile, hice toda la carrera y me recibí también en la misma universidad. muy bien. ¿Y qué año te vienes a Concepción, Ernesto? El mismo año que me recibí, o sea, como fue todo en enero, digamos, me transcurrí todo el año, digamos, como arquitecto. ¿Pero te viniste con algún trabajo en específico o a buscar destino? Bueno, eh, yo pololeaba con la que fue mi señora después, mientras estudiaba, digamos. Por lo tanto, mi destino fue prácticamente volver, digamos, y vivir en Concepción. Porque tú no eres originalmente de Concepción, no. Y Ah, es ya, ya, decir, ya. Bien. yo nací en la región de Concepción, en Bulnes, y después estudié todo en el Liceo de Tomé. Y de ahí egresé y me fui a Santiago. Ah, bueno, bueno. O sea que volviste a la región, en definitiva. Claro, exacto. Ya. ¿Y cómo fue tu llegada a Concepción en el año 68? ¿Trabajaste? ¿Qué? Entiendo que participaste en varios proyectos. ¿Tú nos puedes contar algo de eso? Claro. Eh, la primera vivienda que hice en Concepción fue en Lonco Oriente del doctor Leonardo Lupichini, quien fue compañero mío en el liceo. Ah, bueno. Eh, y fue, digamos, una casa previa a mi casa, digamos, que fue un proyecto en pendiente. Ya, También, llegué a Concepción y me invitó el arquitecto Roberto Goicolea a que me uniera a su oficina, porque se estaba trabajando el concurso de
la remodelación catedral. Ah, ya, muy bien. Es el edificio que está en Rengo, esquina Barros Arana. Barcelona, claro. El concurso se ganó y Roberto me pidió que yo me hiciera cargo del edificio. Por lo tanto, ese fue, digamos, como la primera obra que realicé, digamos, junto con Roberto y que estuve muy encima de él, de ello, digamos, del Bueno, oye, proyecto. qué interesante porque nos estamos hablando ni más ni menos que el edificio de la remodelación catedral, ¿no es cierto? Ahí, Claro, claro, que hoy día es un ícono prácticamente de la arquitectura moderna en Concepción. claro. Oye, te aprovecho de preguntar cosas cortas respecto a ese edificio que no puedo Sí, dejar de preguntarte. Ahí aparece un concepto del espacio ya totalmente revolucionario, una galería abierta que mira un patio, el uso de los claro. materiales también, las losas de casetones, el color blanco del edificio. ¿Qué pensaron ustedes en ese momento? Porque ese edificio Claro. rompió unos esquemas eh, arquitectónicos y urbanos en el centro de la ciudad. Claro, es que se pensó principalmente como iba a ser un edificio oficina que tuviera una planta libre, de modo que se pudiera vender o adjudicar oficinas, ¿no es cierto?, agrandarlas, cambiarlas, es decir, tener eh, una libertad, digamos, de organizar los espacios. Bueno, eso mismo fue revolucionario porque hasta el momento no existían las plantas libres. Claro, claro, exacto. De modo que fue la estructura. Y además de eso, es decir, la estructura fue muy precisa y lo que hizo que hubiera una planta libre que permitiera, digamos, hacer estas subdivisiones en cualquier medida, digamos. Ese año, ¿qué año se terminó? ¿Se construyó 71, entiendo, más o menos, o no? ¿71? Sí, ¿72? sí fue bastante rápido, ¿eh? Muy rápida la construcción. Bien. Bueno, y cuéntanos después, ¿qué Bueno, sigue? después de eso, yo continué en la oficina de Roberto Colea y eh, nos llegó eh, el pedido de hacer un proyecto en el Morro de Tomé, el casino del Morro, eh, baños de mar caliente, 12, eh, 12 cabañas, eh, más un lugar, es decir, otro edificio, digamos, y el acceso que antes era de otro modo, digamos, ¿no? Bien. Es decir, todo eso se hizo también durante bastante tiempo y Eso está fue un encargo como del Banco del Estado, ¿no es cierto? eso En del esto. Banco del Estado, sí. Oye, pero ese edificio con el tiempo también se ha transformado en un edificio muy emblemático de la región. Ahí Claro, aparece un concepto del espacio, de un espacio diáfano, abierto, libre, mirando al mar. claro, Prácticamente desde el lugar en que te sientes puedes ver el mar. claro, También exacto, sí, recuerdo estructuras metálicas muy importantes, muy significativas, con chamuros, un muro de hormigón armado en el fondo, con textura, la claro, rugosidad del hormigón a la vista, si mal no recuerdo. claro. Sí, ese es el espacio principal de comedor, eh, cocina y bar, digamos, ¿no? Oye, recuerdo también un sistema de rompeolas. ¿Nos puedes contar algo más de lo del rompeolas, esas terrazas que tiene? Sí, sí, es decir, eso se hizo posteriormente y hay efectivamente este rompeola, digamos, que acoge un poco la ola, digamos, y la suaviza.
Oye, en contraposición, al frente de las cabañas, o contiguas, que las cabañas son de madera también, ¿no es cierto? Claro, claro. Bien, Sí. Eh, eh, Son cabañas familiares, ¿ah? Que se hicieron dos pareadas y se repitió eso 12, es decir, 6 veces, digamos. No, bien. 5 veces porque se hizo una cabaña especial para el presidente del banco, digamos. Ah, sí, interesante. Ya. Bueno, Ernesto, cuéntanos, ¿tú también participaste en el edificio de la iglesia San José? Acá en Concepción no, no es Sí, así. ¿Por qué no claro. nos cuentas un poco más de eso? Sí. Después que trabajé con Roberto, es decir, el año 70 más o menos, se disolvió la oficina, o sea, no teníamos trabajo, entonces cada uno, digamos, se fue por su lado y un día me llama a mí la arquitecta Gabriela González. Bien, Yo no la conocía y ella me contó que se había encontrado con Roberto Goicolea y le preguntó, oye, necesito un arquitecto que me acompañe a hacer a participar en un concurso. Eh, entonces él le dio mi nombre y ella me llamó, entonces fuimos, conversamos y iniciamos, digamos, este proyecto, que era un proyecto de vivienda que se desarrollaba en el terreno del antiguo aeródromo de Concepción. Entonces se realizó este concurso, obtuvimos el primer lugar con Gabriela, en el cual significaba, digamos, que desarrollábamos 11 torres, digamos, por llamarla de alguna manera, porque eran de 4 pisos, ya, 11 torres, digamos, con esta vivienda. El segundo lugar lo obtuvo Jorge Labarca con 3 edificios y el tercer lugar lo obtuvo un arquitecto que trabajaba en la CAP, que fue un edificio metálico. bien. Eso fue, digamos, lo que realizamos, digamos, con Gabriela González. Eso es Hualpencillo Gabriela, actualmente, ¿verdad? ¿ah? ¿Eso es Hualpencillo actualmente? Malpensillo, claro. Bien, Eh, con Gabriela, a Gabriela la invitaron a otro concurso que fue el concurso de la iglesia de San José de Talcahuano. Eh, entonces, en la misma oficina Gabriela trabajaba con Pedro Tagle y ahí entonces me incorporé yo a realizar este concurso, digamos, eh, que era proponer una iglesia en Talcahuano frente a la plaza, que antes se desplazó, digamos, una media cuadra, digamos, pero ya el terreno estaba en esta plaza, en la cual había también una torre de unos 16, 18 pisos. Eh, bueno, el concurso, hicimos internamente un concurso que dentro de la fue oficina. dentro de la oficina, o sea, Ya, Gabriela, Pedro Tagle y yo ya. nos dimos igual que un concurso y cada uno presentó, digamos, esto. Bueno, el concurso elegido fue el mío, El proyecto que elegido. es exactamente, casi exacto, digamos, como existe actualmente la iglesia. Eh, bueno, eso, Te aprovecho de preguntar, ¿tú ¿sí? tienes, Ernesto, croquis, dibujos, alguna documentación de eso todavía?
No, pero creo yo que en el arzobispado debe haber copias Bueno, muy bien. de eso. No, no, yo te preguntaba por tus rayados, tus dibujos previos. Ya, no, No, esa, no, bueno, es decir, es que con todos los cambios que he hecho, claro, digamos, claro, las cosas claro, se se me van han perdiendo las perdido, cosas, claro. claro. Oye, pero ese edificio también fue totalmente revolucionario para su época. Aparecen estas estructuras en hormigón armado, como losas, cáscaras. Cuéntanos un poco más de eso, por favor. Ya, ¿De dónde surgió esa idea? ¿Cuál fue tu inspiración? ¿Conocías ya. obras parecidas? Cuéntanos un poco. Mira, partió un poco, eh, yo me había fabricado una lámpara ¿Ya? de madera, digamos, muy delgada, en Madera de que balsa. se hizo con círculos de madera, ¿no es cierto?, que eran de distinto diámetro y que dejaban pasar la luz. Entonces, la iglesia, ¿Era que madera de balsa? ¿Hiciste una lámpara de madera de balsa o no? ¿De esa madera finita o no? no, de madera, madera de enchape, Ah, ya, 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 ya. ¿ya? Bien, bien. Entonces, con eso hice esta lámpara y que en el fondo, digamos, como la iglesia se debe trabajar bastante con la luz. Fue ahí de repente cuando me acordé, digamos, de esta lámpara. Entonces Genial. fue esa lo que me llamó, digamos, a hacer Oye, la bueno, gente de Talcahuano se va a sorprender cuando sepan que su iglesia proviene de una lámpara. claro. eh, eh, estos arcos, el cálculo lo realizó un ingeniero que era el ex marido de la arquitecta y eh, hizo un cálculo previo donde dice, mira, esto podría tener nada más que el puro fierro y ser revestida, por ejemplo, por fuera con algo y por dentro con madera o de cualquier manera, ¿Ya? porque en realidad la forma es una forma que resiste muy bien todo, digamos, ¿no? De modo que prácticamente el hormigón que se puso fue simplemente para dejar el arco mucho más firme, digamos, o sea, fue estructuralmente una buena eh, forma, digamos. Eh, Ernesto, y esta, tal vez Eso entendí fue después. muy, muy bien, oye, tal vez entendí mal, pero ¿tú participaste en algo o conocías el edificio de la iglesia San José de De Concepción sí. o no tenían Ah, ninguna relación? ya. Cuando yo estudiaba, trabajé mucho en una oficina que era de Jorge Larraín y Hernán Riesco. Sí, los autores del Eh, edificio San José. claro, exacto. Ah, trabajaste con ellos mientras Yo estudiabas. trabajaba, claro, es que yo trabajé bastante, digamos, porque me autofinancié, digamos, Muy mientras bien, estudiaba. muy bien. Entonces, eh, a Jorge Larraín le gustó mucho los paraboloides hiperbólicos. Sí, sí, El paraboloide hiperbólico tiene la cualidad, digamos, que puede ser construido con rectas. Esa principal cualidad, digamos, permite, digamos, que se pueda usar en arquitectura. Entonces, prácticamente, te fijas, yo estuve en toda la evolución y hasta, digamos, fui autor, según Jorge Larraín, de un paraboloide, ¿cómo se podría decir? No, eh, sometido, digamos,
a planos, ¿ah? Ya, bien. Planificar, digamos, el paraboloide. Sí, ¿Ah? correcto, Porque hicimos correcto. muchos, en realidad la oficina parece que la financiaba Hernán Riesco y por lo tanto en la oficina se hacía muchos estudios, digamos, que llegaban a, que invertíamos bastante tiempo. Bien. ¿Y en ese momento estaban desarrollando ellos en la iglesia San José? La iglesia de San José fue un Ya, concurso en el cual invitaron a él y a otras oficinas de Santiago. ya, De Concepción no sé si se habrían participar. presentado, ¿no? Ya, Entonces la oficina eh, presentó dos proyectos, uno de Jorge Larraín y el otro de Hernán Riasco. bien, Eh, y Jorge Larraín obtuvo el primer lugar, Hernán Riasco el segundo lugar, ya, y después vienen otras oficinas, digamos. bien. Oye, ¿te tocó colaborar entonces con ellos? ¿Tú estabas al Claro, tanto? es decir, exacto, es decir, siempre, digamos, yo era el que dibujaba, digamos, todas las cosas casi, ¿verdad? Claro, 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 como usualmente ocurre con los estudiantes de Claro, arquitectura exacto, mientras están trabajando, haciendo prácticas. claro, Oye, y la iglesia de la capilla del Colegio Alemán de Los Ángeles se hizo por esos años también, ¿verdad? claro. Sí, esa no la conozco mucho, digamos, ¿ah? Ah, ya, ya, porque también es con paraboloides hiperbólicos y son los Claro, mismos autores. claro, claro, exacto. Oye, eh, me parece increíble porque finalmente, de alguna manera, probablemente, no lo sé, a lo mejor tú nos los puedes contar, la experiencia que tuviste en San José, en Concepción, con Larraín y Riesco, ¿pudo haber influido en alguna manera en el edificio de Talcahuano que desarrollas con Gabriela González después, o no? No. Es decir, es que es totalmente distinto, Son digamos, distintos. Bien, bueno, en la oficina se llegó a trabajar con ¿cómo se llama? Esta fábrica de placas, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman las placas? ¿Ah? No, el, el- la que hace planchas onduladas. zinc, ¿Ah? zinc, No, pizarreño. la Pizarreño. Se llegó a que Pizarreño construyera unos paraboloides hiperbólicos que iba a poner a la venta. Y efectivamente realizó, pero nunca los puso a la venta, digamos. O sea, Ah, bueno, realizó muy bien, unas muestras, digamos, de muy bien. paraboloides hiperbólicos. Eh, bueno, tenemos pocos minutos, entonces quisiera preguntarte, Ernesto, sobre tu casa en Pedro de Valdivia. ¿Qué nos puedes contar de esa casa? Sí, ya. Eh, en el año, eh, en el año 74, el Colegio de Arquitectos de Chile, Santiago, le pidió a algunas municipalidades del país que presentaran 3 proyectos que a su juicio fueran los mejores proyectos que había en vivienda. Bien, Entonces, la Municipalidad de Concepción presentó 3 proyectos que fueron un proyecto, la casa de Jorge Labarca, la casa de, de, de ¿cómo se llama? Bueno, es decir, una casa que está
frente al parque, Osvaldo La, Cáceres, la casa de Osvaldo ¿ya? Cáceres, ¿sí? La Sí. casa de Osvaldo Cáceres y mi casa. ¿Y tu casa? Fueron los tres proyectos que presentó la Tu casa de municipalidad. Pedro de Valdivia ya estaba construida entonces, Claro, es decir, todos estos, se había terminado la casa justo antes o sea, antes del 74. claro. Bien. Entonces se envió a Santiago y eh, de Santiago una vez me llaman desde el colegio y me dice, oiga, usted obtuvo el premio nacional como la mejor vivienda construida, digamos, en el país, digamos, casi. Sí, claro. Mm. Eh, por las razones, digamos, de emplazamiento, de vista al río, y principalmente, digamos, de haber conectado tres espacios que eran los más públicos de la casa, que son el living estar, digamos, el estar de dormitorios y el comedor. Bien. Son los tres espacios que están intercomunicados visualmente y físicamente, digamos. Lo que Bueno, eso, permite sí, que se hagan reuniones y en los cuales si hay tres grupos, digamos, no se sientan, digamos, que están solos, sino que están están eh, interconectados. interconectados. Bueno, también eso fue bastante revolucionario para su tiempo, una arquitectura que era más bien estanca, de espacios separados. El hecho de tener relaciones espaciales internas fue totalmente revolucionario. Además, el pendiente, yo recuerdo la casa, recuerdo haber recorrido tu casa, y esa era la sensación que ocurría, que uno podía estar aquí y allá al mismo tiempo. Claro. Es decir, mis hijos que en ese momento estaban en el colegio y hacían unos eh, cumpleaños y que hubo hasta 100 compañeros. Porque Bueno, en la dos, terraza también cabía mucha gente. Recuerdo un árbol que tú dejaste en la terraza. claro, no, ahí quedaron tres árboles. 3 árboles, ya. Tres árboles y de esos, digamos, uno se secó, que era el que estaba y quedaron los otros dos, digamos, Pero era muy pasando. particular. Recuerdo esa terraza con unas perforaciones para que pasaran los árboles por el medio de Exacto, la claro, losa. claro. Sí, es decir, reunía varias cosas. O sea, uno cuando estaba en la terraza en el verano, por ejemplo, se sentía casi en un bosque. Claro, exacto, esa era la Muchas de las sensación. cosas Sí. Bueno, mira, podríamos pasar conversando mucho rato más, Ernesto, porque tú nos has hecho un chispazo de alguna de las obras más significativas en las que te ha tocado participar. Te quiero agradecer tu gentileza esta mañana de podernos recibir allí en tu casa virtualmente y, y que nos hayas contado esto que son como la historia oculta, ¿verdad?, de lo que no se sabía detrás de estas obras que hoy día son emblemáticas en la ciudad y en la región. De modo que te agradezco, te agradecemos mucho. ya. Tú me habías dicho antes, digamos, que quería yo efectivamente conversar también de la iglesia Pedro Valdivia. Bueno, muy bien, sí, por favor. Eh, ya, la iglesia Pedro Valdivia también fue un concurso. Bien. Entonces, en ese concurso por primera vez yo fui solo. Ay, 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 ay. No, o sea, no hubo nadie. Eh, entonces, eh, bueno, se hizo este concurso. La iglesia fue eh, tomada en algún momento por Gabriela González y ejecutada por ella. Ya. ¿Eh? De modo que yo cuando ya estaba la obra gruesa bastante grande, empecé a ver que era mi proyecto. ¿Eh? Ay, 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 ya. Eh, eh,
Bueno, es decir, ella lo ejecutó, en algún momento me dijo, oye, quería mucho conversar sobre este tema contigo, pero desgraciadamente debe haber sido como un par de meses antes de que se muriera, pues. Así que no Ya, ya, ya. alcanzamos a conversar, digamos, Bueno, sobre eso, ¿ah? Pero ella fue la ejecutora, digamos, del proyecto, ¿ah? bueno, de un proyecto que en definitiva fue tuyo. Claro, Bien. exacto. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Te reitero nuestros agradecimientos. Y bueno, Francisco, a ti también por esta posibilidad que nos has conectado, ¿verdad? Vuelto a encontrar con un viejo amigo, querido profesor de la escuela. Sí, deseo Bien, pues, sumarme a lo que usted mencionaba, profesor Gonzalo. Primero, mis agradecimientos a don Ernesto por su tiempo. A nombre del equipo de comunicaciones de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño, le agradecemos por el tiempo que ha tenido para conceder esta entrevista. En lo personal también me ha permitido conocer más sobre su obra. ya. No hablamos sobre mi ingreso a la Pero universidad. eso sería muy interesante Sí, por favor, escuchártelo, nos podría contar un Ernesto, poco por de eso antes favor. ¿Sí? de Ya, cerrar. ya. Cuando se inició la carrera, yo estaba en el colegio, sí que sabía todas las propuestas que había, la proposición que se hizo a la Universidad de Concepción, que rechazó y que la aceptó, digamos, la Universidad Técnica del Estado, que era la que tenía la sede en donde está ahora la Universidad del Biobío. Entonces, eh, se inició las clases y un día Roberto, que yo estaba trabajando con él en la oficina, me dice, oye, yo voy a un congreso a Buenos Aires, ¿tú te podrías hacer cargo de mi taller? Entonces le dije yo, conforme ya. Esto ocurrió, digamos, a unos 35 días de iniciar las clases, ¿ya? Correcto. Entonces, eh, una vez que volvió Roberto, me dice, mira, te he propuesto, digamos, de que te contraten inmediatamente. Entonces le dije yo, conforme, no tengo problema. Pero resulta que en ese tiempo la Universidad Técnica ingresaba personas solamente hasta el mes de marzo. Después de eso no podía pasar cualquier cosa, pero no había nadie que se pudiera integrar a la escuela. De Bien. modo que no pudieron integrarme a la escuela, pero Roberto me dijo, mira, ¿por qué no vienes y o sea, trabajamos juntos en el taller y el próximo año entonces sí te ingresamos, ¿eh? Es decir, oficialmente. Entonces yo hice todo el resto del año de eh, sin obtener, digamos, ingreso y sin ser oficialmente conocido, ¿eh? Esa fue la manera en que llegué yo a la escuela. Te acuerdas qué año era esto, Ernesto? ¿Te acuerdas qué año era? El primer año, o sea, el primer año, o sea, El año sí fue esto después ah, ah, de unos 30 días ya, o sea, estamos de hablando del año transcurrido el 69. inicio, exacto, de Muy inter- ese año. ¿Mm? Bueno, oye, Ese fue estuviste ahí cómo también, ingresé. Ernesto, estuviste en el periodo heroico de la formación de la Escuela de Arquitectura. Exacto, porque Roberto era el que hacía solo un taller y en el otro estaba eh, Alejandro Rodríguez y Osvaldo Cáceres. Muy bien. Entonces, acá, digamos, yo trabajé con Roberto, digamos, desde el principio, digamos. Pocos años después fuiste mi profesor en primer año cuando los talleres eran prácticamente unos grandes galpones de las instalaciones de la forja y soldadura de la Universidad, de la Técnica del Claro. Estado. Bueno, Ernesto, ahora sí.
Muchísimas gracias nuevamente. Ha sido estupendo encontrarnos contigo esta mañana. Ya, muchas gracias a ustedes por haber escuchado. Gracias, todo lo contrario, gracias a ti, Ernesto. Don Ernesto, profesor Gonzalo, reiteramos nuestro agradecimiento a nombre del equipo de comunicaciones de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño por el tiempo para poder conceder esta entrevista. En especial, don Ernesto, agradecemos también a su hijo Rodrigo, quien nos ayudó también en la gestión logística para la consecución de este cometido. Y agradecemos también a quienes ven esta entrevista para conocer un poco más sobre la contribución del destacado arquitecto don Ernesto Vilches Zapata.